Bueno, hola, soy Aldana Gatti y ella es Valentina Remoli. Somos residentes de primer año del Hospital Oñatibia. Vamos a hablar de la enfermedad de Chagas-Massa y la prevalencia en embarazadas de nuestro hospital. Esta enfermedad es una enfermedad infecciosa endémica en América Latina, incluido nuestro país, y es causada por un parásito, el Trypanosoma cruzi. En Argentina se calcula que más de 1,5 millones de personas están infectadas, que es el 4% de la población de nuestro país. Y debido a que un porcentaje de estas personas van a tener complicaciones cardíacas que los puede llevar a la muerte, es un problema prioritario en la salud pública de nuestro país. Voy a decir 2 palabras sobre la historia de la enfermedad. Carlos Justiniano das Chagas fue un médico brasilero que en 1909 descubrió a los vectores infectados y al agente causal de la enfermedad, al que llamó Trypanosoma cruzi, en honor a su maestro Oswald Cruz. Y Salvador Massa fue un médico argentino que se dedicó gran parte de su vida a investigar la enfermedad de Chagas y otras enfermedades endémicas del norte de nuestro país. Siguiendo todos los estudios de Chagas, describió a los vectores y a los reservorios en varias provincias de Argentina. Bueno, el agente causal, como dije, es un parásito, el Trypanosoma cruzi, que es un protozoo hemoflagelado. Se mantiene en la naturaleza a través de 2 grupos de hospedadores, los definitivos, los mamíferos, que estamos incluidos los humanos, y los intermediarios, que son los vectores, los triatómidos. Tiene 3 formas parasitarias. El tripomastigote, que es la forma infectiva, mide entre 20 y 25 micrones y es extremadamente móvil. Se caracteriza por tener una membrana ondulante, ahí lo dice, y un flagelo. El amastigote mide entre 2 y 6 micrones, es intracelular, están los tejidos del hospedador definitivo, y se divide por fisión binaria y puede permanecer en los tejidos durante muchísimos años. Y el epimastigote, que mide entre 20 y 25 micrones, es la forma que se encuentra en el intestino del vector y también es la que crece en los cultivos. Bueno, en cuanto a las vías de transmisión, son varias. La más conocida es la vectorial, que se da por la vinchuca. También se puede contraer la enfermedad por trasplante de órganos y transfusiones sanguíneas, pero estas vías actualmente en nuestro país están totalmente controladas. También por la ingestión del tripomastigote vivo, que se puede encontrar en alimentos contaminados. Esta vía no hay casos reportados en Argentina, pero sí en otros países como Brasil y Colombia. También por accidentes de trabajo, en el laboratorio al trabajar con el tripomastigote vivo o en una cirugía, en ambos casos si no se cumplen con las normas de bioseguridad. Y por último, la vía congénita o vía vertical, que se da cuando se transmite el parásito de una madre infectada al bebé durante el embarazo. Bueno, los vectores son los triatómidos, como ya dijimos. La especie que se encuentra en el cono sur y en nuestro país es el Triatoma infestans, que se conoce como vinchuca. Es un insecto hematófago, se alimenta de la sangre de los mamíferos. Su lugar de residencia define las zonas endémicas. Prefiere vivir en zonas con clima seco y cálido, como es el norte de nuestro país. Tiene hábitos nocturnos y suele vivir en el interior de las casas, concretamente en las grietas de las paredes, como se puede ver acá, y en los techos donde se reproducen. Bueno, un poco del ciclo biológico. Bueno, arranca cuando una vinchuca no infectada pica a un mamífero infectado, toma sangre y se lleva los tripomastigotes. Estos en el intestino del vector se transforman en epimastigotes que se multiplican para luego transformarse en tripomastigotes metacíclicos, que es la forma infectiva. Entonces esta vinchuca ahora infectada pica a otro mamífero, toma sangre, se llena y defeca y deposita sus heces en la piel del mamífero. Este se rasca y generando abrasiones que facilitan la entrada del parásito a la sangre, y una vez en la sangre el tripomastigote va hacia los tejidos, preferentemente al corazón y al sistema digestivo, ingresa en las células y se transforma en amastigote, que se divide por fisión binaria, hace que la célula estalle, se liberan nuevamente tripomastigotes a la sangre, que vuelven a ingresar a otras células y se repite el ciclo.
Bueno, acá vemos a la vinchuca antes de alimentarse y a medida que va tomando sangre, se va hinchando y en la última podemos ver cómo está defecando. Bueno, en la década del 90 comenzó a controlarse la transmisión vectorial a través del Programa Nacional de Chagas, que más adelante les voy a comentar un poco sobre el tema. En esta figura lo que vemos es a nuestro país y cómo a lo largo de los años se fue interrumpiendo la transmisión vectorial en algunas provincias que son las que se ven en verde y en otras para el año 2015 todavía seguían en proceso de interrupción, como son Santiago del Estero y San Juan. Hoy en día, por lo que pudimos averiguar, la situación sigue igual. Bueno, gracias al control de la vinchuca, la transmisión vectorial disminuyó considerablemente, haciendo que tome importancia la transmisión vertical. Esta vía actualmente es la más frecuente en la generación de nuevos casos de Chagas. El riesgo de transmisión está presente en cualquier etapa de la infección materna y del embarazo. Y ocurre en el 1 al 10% de los recién nacidos de madres infectadas. En las últimas décadas las migraciones humanas se incrementaron exponencialmente, haciendo posible que las personas habiten lugares diferentes a su sitio de nacimiento. Esto hizo que comiencen a emerger enfermedades restringidas a una zona en áreas no endémicas. Y el Chagas es una de ellas. Este es un mapa donde se ve la estimación de la población mundial infectada por el Trypanosoma cruzi. Y podemos ver con el color rojo oscuro a los países donde mayor prevalencia presenta la enfermedad, que son Argentina, Brasil y México. Todos ellos coinciden con zonas endémicas. Pero también vemos que la enfermedad está presente en otros países no endémicos, como son Estados Unidos, Australia, España y otros países de Europa. Y esto se debe justamente a las migraciones. Bueno, sobre la clínica de la enfermedad existen 3 fases. Actualmente la clasificación es esta: aguda, crónica sin patología demostrada y crónica con patología demostrada. Cada una de estas fases tiene características clínicas de laboratorio y anatomopatológicas diferentes. La fase aguda se inicia al momento de adquirir la infección por cualquiera de las vías que nombramos. Se caracteriza por cursar con una alta parasitemia y la duración y la presentación clínica son variables, depende de la edad del paciente, del estado inmunológico, entre otras cosas. La mayoría suelen ser asintomáticos, pero pueden presentar manifestaciones, aunque en la mayor parte de los casos esta etapa pasa desapercibida. Las manifestaciones pueden aparecer entre la primera y 3 semanas y son fiebre, esplenomegalia, hepatoesplenomegalia, adenomegalias, anemias, edemas, irritabilidad o somnolencia, convulsiones, y las expresiones clínicas más graves son miocarditis y meningoencefalitis que pueden llevar a la muerte del paciente, pero por suerte son poco frecuentes. Puede haber manifestaciones específicas de la transmisión vectorial, como el chagoma de inoculación, que es una reacción inflamatoria en el lugar de penetración del parásito. Puede ser en cualquier parte del cuerpo, y si es en el ojo, se denomina complejo oftalmoganglionar, como más comúnmente se conoce, es el signo de Romaña, que es un edema bipalpebral unilateral, es indoloro y dura entre 1 y 3 semanas. La fase crónica sin patología demostrada es asintomática, tiene parasitemia indetectable, pero la serología da reactiva para T. cruzi y no hay lesiones orgánicas demostrables. El electrocardiograma da normal, igual que la radiografía de tórax. Esta etapa puede durar toda la vida o en un 30% de las personas a lo largo de 10-30 años puede evolucionar a una forma con lesiones manifiestas, que en nuestro país suele ser a nivel cardíaco, puede haber dilatación cardíaca, arritmias o anomalías en la conducción, y también a nivel del tracto digestivo puede haber megacolon y megaesófago. En las imágenes podemos ver estas cosas. La transmisión congénita no tiene signos clínicos específicos. El 90% de los recién nacidos infectados son asintomáticos o pueden tener manifestaciones leves.
Y de los sintomáticos pueden tener bajo peso, hepatoesplenomegalia, ictericia u otras manifestaciones más graves como distrés respiratorio, anasarca, fallo cardíaco y meningoencefalitis. Y el Chagas congénito severo tiene alto riesgo de muerte neonatal y aún así puede no reconocerse por no tener una presentación clínica característica. Y ahora, por la severidad de la enfermedad, se creó en la década del 60 el Programa Nacional de Chagas en el país, y ahora mi compañera va a hablar un poco al respecto. Bueno, los objetivos del Programa Nacional de Chagas son alcanzar y sostener la interrupción de la transmisión vectorial del Trypanosoma cruzi a través de la eliminación del vector en los domicilios, sostener la interrupción de la transmisión por transfusiones y trasplantes, optimizar el diagnóstico precoz y tratamiento de la infección congénita y lo mismo para la infección aguda y crónica. Entonces, para cumplir estos objetivos, las acciones que se llevan a cabo porque sigue vigente, son tratamiento químico y vigilancia del vector, el control en las embarazadas, el estudio en hijos de madres infectadas por el trypanosoma, control en transfusiones y trasplantes y tratamiento médico a los infectados. En el 2007 se promulgó la Ley Nacional 26.281 de Prevención y Control de Chagas, donde el artículo 1 declara de interés nacional y prioritario a la prevención y control de todas las formas de transmisión de la enfermedad de Chagas, hasta su definitiva erradicación en toda la nación. El artículo 4 menciona que es obligatoria la realización de pruebas diagnósticas a todas las embarazadas y a los recién nacidos e hijos de madres infectadas. El artículo 5 habla de que está prohibido pedir el examen de Chagas a los aspirantes de cualquier trabajo. Y el artículo 7 menciona que el examen de diagnóstico y tratamiento son gratuitos. Y el artículo 9 menciona que es obligatorio hacer el examen de Chagas en los bancos de sangre y en los órganos a trasplantar. Y en caso de detectar una serología positiva, se debe informar al donante. Bueno, en el mismo año también se sancionó la Ley 26.279 de pesquisa neonatal, donde dice que se les debe realizar el examen de Chagas a todos los recién nacidos y que todas las obras sociales deben cubrir con los gastos de diagnóstico y tratamiento. Cabe mencionar que ambas leyes nacionales no se encuentran reglamentadas, de modo que su operatividad y plena eficacia no están garantizadas. Ahora voy a explicar el diagnóstico. Como dije antes, como se ve acá, en la fase aguda hay una alta parasitemia con un pico alrededor del mes y después baja y a lo largo de los años va fluctuando, pero se mantiene baja la parasitemia. Y los anticuerpos alrededor de los 2 meses tienen un pico y se mantienen para toda la vida. Entonces, en base a este comportamiento, el diagnóstico de la fase aguda es la búsqueda del parásito o de los componentes del parásito. Y de la fase crónica es por serología mediante la búsqueda de anticuerpos IgG. Y el neonato a fines diagnósticos se comporta como un agudo. Los métodos parasitológicos que se usan actualmente son el Strut y sus modificaciones en pacientes adultos, el microhematócrito en bebés, el seno diagnóstico que se usa más que nada en el norte y la PCR. Voy a explicar más o menos el microhematócrito. Se saca sangre y preferentemente con EDTA, se cargan 8 capilares, se centrifugan y a la altura de la interfase, donde está la capa de blancos, se corta y la parte de arriba se coloca en un portaobjetos y se mira al microscopio en campos de 10 y de 40 por. Se observan todos los campos. Para aumentar la sensibilidad de este método se hacen seriados 3 días alternados y llega a una sensibilidad entre el 90 y el 99%. Y la efectividad del método es del 100%. Y aparte es un método fácil de hacer, es de muy bajo costo, ya que lo que se necesita son capilares y un microscopio y una centrífuga básicamente, y se puede hacer en laboratorios de baja complejidad. Lo que hay que tener en cuenta en este método son las normas de bioseguridad, ya que se está trabajando con tripomastigotes vivos.
Este es un video que no sé si se podrá ver. Bueno, ahí está. Ese es un video que hice yo de un nene de 2 meses, que la madre había dado serología positiva. Se puede ver, bueno, se puede ver al trimopantigote con su movimiento característico, o sea, se recontra ve el positivo. Bueno, soy yo filmando, así que no se puede pedir mucho. Hallar al parásito ya nos da el diagnóstico de certeza, pero si no se ve, no podemos decir que no hay infección. Los métodos moleculares son los más sensibles, como la PCR, pero en recién nacidos un resultado positivo tiene que ser confirmado con otro método porque puede ser ADN de la madre infectada. La PCR se usa para seguimiento del tratamiento y en pacientes inmunodeprimidos y antes de trasplantes, en trasplantados. En inmunodeprimidos, en general, los que no se puede usar serología. Sobre el diagnóstico de la fase crónica, dije que se hace por métodos serológicos. Se deben realizar 2 técnicas serológicas de distinto fundamento con antígenos diferentes y se tienen que realizar en paralelo. Las pruebas son la ELISA, hemaglutinación indirecta, inmunofluorescencia indirecta, aglutinación de partículas y electroquimioluminiscencia. Y las duplas serológicas validadas son hemaglutinación indirecta ELISA, high inmunofluorescencia indirecta, ELISA-IFI y aglutinación de partículas ELISA. Y tienen una sensibilidad de entre el 98 y el 99,5%, es altísima. Y en casos de discordancia con las 2 pruebas efectuadas, se tiene que recurrir a una tercera prueba de distinto fundamento. Para el control de la transmisión vertical se llevan a cabo varias etapas. El control de la embarazada, el control del recién nacido, de madres que dan serología positiva, y en caso de recién nacidos infectados, el tratamiento y el seguimiento de los pacientes. El control de la embarazada se hace la dupla serológica porque en general las embarazadas infectadas están en etapa crónica. Si da no reactiva, no está infectada. Si da reactiva, está infectada, pero durante el tratamiento y el embarazo y la lactancia no se puede tratar. Entonces, cuando nace el bebé, se le hace el estudio correspondiente y luego se trata a la embarazada. Los recién nacidos de madres con serología positiva se les hace estudio parasitológico. Si da positivo, se lo trata inmediatamente y si da negativo, luego de los 10 meses se lo sigue por serología. Si es no reactiva, se les da de alta. Si da reactiva, se lo trata. Bueno, recopilamos datos de embarazadas con serología positiva de todo el país. Los datos los sacamos del SIVILA, que es el Sistema de Vigilancia por Laboratorio del SNBS, el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. Los datos oficiales más actuales que encontramos fueron del año 2014. Y en ese año lo que podemos ver es que las provincias con mayor prevalencia para la enfermedad eran Chaco y Santiago del Estero, seguidas por Corrientes, Formosa, Salta y Mendoza. Todas estas coinciden con zonas endémicas. Bueno, tengo que decir que de Tierra del Fuego no encontramos datos y llama la atención la alta prevalencia en Chaco, y esto puede deberse a que en esta provincia no hubo tantas campañas de control vectorial como sí las hubo en otras. Y bueno, está también, si pueden ver, la ciudad de Buenos Aires, que no es zona endémica, pero la prevalencia es relativamente alta y esto se debe a las migraciones. Bueno, este es un gráfico donde están las embarazadas positivas de nuestro hospital y recolectamos datos desde el 2014 hasta el 2018. Los sacamos del SIP, que es el Sistema Informático Perinatal. Es un programa intrahospitalario donde figuran todos los datos de la historia clínica de la mujer que va a dar a luz al hospital. Y tengo que decir que la enfermedad de Chagas es de notificación obligatoria. Y estos datos son los que después se cargan al SIVILA. Bueno, y lo que podemos ver es que del año 2014 al 2015 la prevalencia se duplicó y el 2017 fue el año donde mayor embarazadas positivas hubo con un porcentaje de 0,54.
Bueno, en cuanto al tratamiento, las drogas que actualmente se usan son el besnidazol, nitroimidazol y nitrofurano. Son las mismas que se usan desde hace 40 años. Ambas disminuyen la parasitemia y los anticuerpos y son eficaces en pacientes agudos. En pacientes crónicos la efectividad disminuye. El besnidazol se fabrica y produce en Argentina desde el 2012 y es gratuito. El tratamiento de la infección congénita es altamente efectivo, con frecuencias de curación de más del 90%. Bueno, y como conclusiones lo que podemos decir es que la transmisión vertical en los últimos años pasó a ser más importante que la vectorial. El control en la embarazada es fundamental debido a la efectividad terapéutica en el recién nacido. No hay información actualizada y no hay una base de datos única. Y a pesar de ser una enfermedad que está muy estudiada, que el diagnóstico es relativamente sencillo y de bajo costo, el tratamiento es gratuito, aún así actualmente hay Chagas en nuestro país. Esta es la bibliografía consultada. Y muchas gracias.